Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía Fortinet, que como puedes ver tras la presentación de resultados, digamos que ha caído un 8,44%. A priori puedes pensar que los resultados presentados han sido malos, pero realmente digamos que los resultados han sido positivos o incluso aunque en algunas partes ha presentado algo negativo, realmente podrían ser unos resultados positivos con algo mixto. En este caso aquí, como puedes ver, si vamos a la parte de finanzas, puedes ver que de forma resumida en cuanto a EPS e ingresos han batido las expectativas del mercado, un 11% en EPS, 0,43 frente a los 0,38 y un 1% más en ingresos, 1.353 millones frente a 1.339 millones. Aquí lo importante es saber cuál ha sido el motivo o qué es lo que hay detrás para que la compañía al final o el mercado haya decidido tumbar a la compañía un 8% tras la subida que llevaba ayer del 2,63%, pasando de 65 a prácticamente 59,70 en el momento que estoy grabando este vídeo. Por tanto, digamos que en este vídeo lo que voy a hacer es ver en el Investor Relation los resultados presentados. También, por supuesto, vamos a hacer una valoración, pero lo importante es sacar conclusiones sobre qué es lo que está ocurriendo con esta empresa, al igual que ha ocurrido con otras empresas que ya te he presentado en el canal. Por tanto, lo primero que voy a hacer es, como siempre, vamos a la página web de la compañía. En este caso aquí, de forma resumida, ingresos 1.300 millones, un 7%, ingresos por servicios 944 millones, 24% de crecimiento, márgenes operativos del 23,7 y ajustados del 28,5, flujo de caja operativo o para hacer operaciones, es decir, el cash flow 830 millones y también el flujo de caja libre o free cash flow 609 millones. Es decir, a priori los resultados destacados son bastante positivos. Aquí un comentario del SEO es que están ejecutando diligentemente nuestra estrategia anunciada hace 6 meses para aprovechar nuestra escala, capacidades de comercialización, enfoque en el cliente, experiencia en ingeniería para capitalizar los mercados de rápido crecimiento de UnitedFit, SASE y operaciones de seguridad mientras continuamos ganando mercado. Es decir, que realmente están mejorando por toda esa parte. Recuerda que esta compañía, como sabes, ha cambiado la estrategia o la, digamos, reestructuración, se está reestructurando para, digamos, poder capitalizar mejor a los clientes, ya que antes monetizaba de una manera y está cambiando a otro formato, cosa que se iba a afectar en ciertos trimestres o incluso pocos años. Y estamos viendo que están mejorando. Además, aquí nos comentan que creemos que nuestra oferta de UnitedFit SASE es la más completa de la industria. Estamos bien posicionados para liderar nuestras 3 áreas principales de crecimiento, aprovechando nuestra experiencia en la convergencia de redes y seguridad, nuestra historia en innovación en inteligencia artificial y nuestra capacidad para integrar productos. Es decir, que como ves, están mejorando tal y por lo que comenta el SEO. Pero, por supuesto, vamos a ver más comentarios del SEO a posterior, ya que eso afecta directamente también a la caída de la compañía. Aquí, en cuanto a los aspectos destacados del primer trimestre de 2024, como te decía, ingresos 1.350 millones, un 7% más que el mismo trimestre anterior de 1.260. Ingresos por productos, aquí ha habido un descenso, como ves, una disminución del 18% con respecto al trimestre anterior. Fueron 500 millones y ahora presentaron 408 millones en cuanto a ingresos de productos. Ingresos por servicios sí que fue una parte positiva, donde, como ves, tuvieron un aumento del 24%, 944 millones, y en cuanto a facturación, que también es bastante revelador, y esto tiene que ver con lo que te comentaré después, digamos que la facturación también tuvo una disminución del 6,4%, es decir, presentaron en el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior 1.500 millones y ahora 1.410 millones. También en cuanto a ingresos diferidos han presentado 5.790 millones, un aumento del 18,6%, y como te decía, los márgenes operativos fueron del 23% con unos ingresos operativos de 321 millones, es decir, que crecieron con respecto al mismo trimestre anterior de 273 millones, y también los márgenes se expandieron, y digamos que la parte non-GAAP o ajustada, digamos que también que pasó de 334 a 386 y los márgenes de 26,5 a 28,5. Además, el beneficio neto
en este caso el gap y también los EPS gap, pues fueron de, como puedes ver aquí, 299 millones frente a los 247 y unos EPS de 0,39 frente a los 0,31, y los ajustados fueron de 333 millones de beneficio neto frente a los 269, y en cuanto a EPS ajustados fueron de 0,43 frente a los 0,34 anteriores. También de flujo de caja, en este caso el cash flow, 830 millones frente a los 677 y flujo de caja libre de 608 a, en este caso, que veníamos de 647, que aquí ha habido una ligera disminución, como puedes ver. En términos generales podríamos considerar que la presentación de estos resultados o el resumen de estos resultados han sido mixtos. Hay algunas partes positivas, hay otras partes negativas, pero en términos generales digamos que ha sido más positivo que negativo, incluso batiendo en su mayoría expectativas del mercado. Aquí ahora es donde viene el problema en la parte de guía, ¿vale? Es decir, el guidance que da el equipo directivo no solo para el siguiente trimestre, sino también para todo el año completo. Aquí, como puedes ver, para el segundo trimestre de 2024, ingresos esperan que sea entre 1.375 y 1.435, facturación de 1.490 a 1.550, márgenes brutos ajustados del 76 al 77%, márgenes operativos ajustados del 25,75 al 26,75 y beneficio neto también ajustado que se sitúa entre 0,39 y 0,41, también con una tasa efectiva impositiva del 17% ajustada y con unas acciones diluidas, en este caso acciones en circulación, de 775 millones a 785 millones. ¿Vale? Esto ya es más bajo de lo que esperaba el mercado, pero esto no es todo, sino que encima, si vamos al año completo, también digamos que aquí han presentado resultados más flojos de lo que esperaba el mercado. Esperan en cuanto a ingresos entre 5.745 a 5.845, en ingresos por la parte de servicio entre 3.940 a 3.990, en la parte de facturación 6.400 a 6.600, márgenes brutos del 76,50 al 78%, y márgenes operativos de entre el 26,5 al 28%, y en cuanto a EPS, como puedes ver, ajustados que se sitúa entre 1,73 y 1,79 con un 17% de tasa impositiva y 780 a 790 millones de acciones en circulación. Es decir, básicamente esto digamos que es el resumen del guidance, que es más flojo de lo que esperaba el mercado, y además el equipo directivo ha comentado ciertas cosas que presuponen que van a tener problemas de aquí hasta supuestamente la segunda mitad del año, que habría que ver si efectivamente se van a recuperar. Todo esto, ten en cuenta que si nos aislamos un poco de la compañía, como sabes y ya te he comentado en otros análisis de empresas, resulta que hay ciertos sectores que están sufriendo por la parte de demanda. Es decir, hay muchos clientes que no están demandando o están reduciendo la demanda, por ejemplo, de digitalización, de inversión en inteligencia artificial, de inversión, por ejemplo, en este caso, en expansión en la nube, entre otras cosas. Es decir, que realmente se está sufriendo en la parte tecnológica porque hay incertidumbre macroeconómica, y esta compañía, que también es de la parte de ciberseguridad, si pensamos bien y cada vez aumenta más la digitalización, la nube, la tecnología en inteligencia artificial, etcétera, se va a necesitar más ciberseguridad, entre otras cosas. Pero si eso baja, pues es también lógico pensar que esta parte baje, y por tanto Fortinet, pues digamos que podría tener unos menores ingresos y beneficios de aquí a final de año, aunque como veremos luego, digamos que el equipo directivo espera que en la segunda mitad del año se vayan recuperando. Aquí, por ejemplo, en el balance, dentro de la parte de activos, podemos ver, por ejemplo, la caja como ha aumentado de la compañía, también las inversiones se han mantenido, incluso vemos las cuentas por cobrar que se han reducido, los inventarios se han mantenido, incluso la parte del fondo comercio o goodwill también, que se ha mantenido más o menos estable, y en la parte de pasivos, cuentas por pagar que también se han reducido, obligaciones que han aumentado un poco. Recuerda que los ingresos diferidos han aumentado un poco y son, digamos, no son pasivos como tal, sino que de momento ese capital no se lo pueden contabilizar. Y también, por ejemplo, como puedes ver, aquí tienen la parte de deuda a largo plazo. Si seguimos bajando un poquito más, aquí llegamos a la parte de la P&L, donde vemos en detalle todos los gastos, y esta empresa lo presenta de manera estructurada muy bien. Por ejemplo, la parte de ganancias en cuanto a productos ves que se ha reducido, la parte de servicios ha aumentado, al final los ingresos pasaron de 1.262 a
a 1.353. Luego los costes dentro de la parte de productos tiene lógica o sentido que ahí se haya reducido porque se han vendido menos productos. En cuanto a servicios, aumentaron un poquito, pero ves que es mucho menos de lo que aumentaron los ingresos por servicios, lo que quiere decir que los costes de las ventas por productos y servicios, digamos que incluso se han reducido en términos generales. Luego, en cuanto a beneficio bruto, ves que ha habido una reducción de productos y un aumento en la parte de servicios. Luego aquí los diferentes gastos, es decir, investigación y desarrollo, ventas y marketing, general y administrativo, etcétera, etcétera. Todo esto de aquí para llegar al final a unos ingresos de explotación o beneficio operativo que creció, como puedes ver, y aquí al final digamos que unos ingresos netos de 247 a 299, pasando de 0,31 a 0,39 de EPS diluidos. Y luego la parte del cash flow, como puedes ver y ya te he explicado, parten del beneficio neto, luego reconstruyen todo esto para llegar aquí al cash flow operativo para hacer distintas operaciones, 830 millones frente a los 677. Luego aquí, por ejemplo, tienen el gasto en CAPEX, que es de 221, y al mismo tiempo otra serie de compras o vencimientos de inversiones, otra serie de gastos, para llegar al final a, como te decía, el fin del periodo, que son los 1926, que es la caja que tenían acumulada. Entonces, una vez hemos visto los resultados presentados por la compañía, lo interesante es que nos vayamos aquí a ticker para entender realmente si la caída que ha hecho o que ha ocasionado el mercado por ella, digamos que está justificada o no, ya que es verdad que los guidance son más flojos, pero para eso tenemos que ir aquí a la conference call que ha presentado el equipo directivo. En este caso, aquí, por ejemplo, si le damos a traducir, como siempre te digo, es importante que te lo leas, ya que te hablan de cada segmento, del crecimiento que es esperado, de cómo se están reestructurando, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a ir aquí a la parte final, donde aquí dice una frase reveladora. En primer lugar, nos dice: antes de actualizar la guía para todo el año, me gustaría explicar en detalle cómo los obstáculos en la cartera de pedidos se aliviarán en la segunda mitad de 2024. Han tenido un problema en la cartera de pedidos y se espera, como muchas otras compañías, que este problema se solucione en la segunda mitad de 2024. Recuerda que por los problemas macroeconómicos. Y compartir lo que creemos que estamos empezando a ver como señales tempranas de que el ciclo de digestión de Firewall está a punto de completarse. En primer lugar, el obstáculo de la facturación debido a la reducción de la cartera de pedidos del año pasado supera los 150 millones de dólares en 2024 y disminuye gradualmente a lo largo del año sin ningún obstáculo en el cuarto trimestre. En segundo lugar, estamos buscando señales tempranas de un mercado de firewall más normalizado. Una métrica que observamos es el promedio de días para registrar contratos de servicios de seguridad, como se muestra en la diapositiva 19. En ese caso, pues la presentación que estaban haciendo. Además, aquí nos comentan que en 2022 observamos que el número de usuarios registrados aumentó aproximadamente un 50%, lo que era consistente con los comportamientos de compra y almacenamiento de los clientes en ese momento. Más recientemente, es decir, ahora, esta métrica disminuyó aproximadamente un 25% con respecto al SP y ahora es consistente con los niveles de finales de 2021. Está en camino de volver a niveles normales en la segunda mitad de 2024. Una lectura razonable de los datos es que los clientes están completando el proceso de digestión del inventario y están en camino hacia un comportamiento de compra de firewall más normalizado. Es decir, tal y como te he explicado en otras compañías, debido a la situación macroeconómica, esta compañía, al igual que otras empresas que se están viendo afectadas por, digamos, la reducción de demanda, porque muchas empresas que son clientes de esta empresa o de otras, tanto en el sector de digitalización o transformación digital, o también como puede ser, por ejemplo, en la nube, inversión en inteligencia artificial, etcétera, muchos clientes o muchas empresas están posponiendo la inversión o gasto en esas partes. Por tanto, esta compañía también se está viendo afectada y digamos que la cadena de venta del firewall, pues digamos que se está reduciendo al mismo tiempo que digamos que la cartera de pedidos de esta empresa. Por tanto, eso quiere decir que al ver una reducción por parte de la demanda, el mercado al mismo tiempo también viendo que el guidance para este año es más flojo de lo que esperaban y que esta compañía puede sufrir, precisamente por eso ha decidido tumbar la compañía ese 8,44%. Entonces, una vez entendemos esto, que es decir, que esta compañía tampoco está exenta
de la incertidumbre de mercado actual, ya sabes, por tipo de interés, por inflación, por reducción por parte de la demanda, entre otras cosas, pues precisamente todo esto ha afectado a esta compañía y por tanto a la valoración, o digamos que precisamente por eso a el múltiplo que le ha asignado el mercado. Aún así, una vez hemos visto esto, lo interesante es que me voy a ir aquí a la parte de valoración, donde como puedes ver realmente el múltiplo de la compañía aquí nos pone que es de 37 veces. De hecho, vamos a calcularlo con el precio real, es decir, el precio al que está ahora mismo de 59,70, y para eso me voy a ir aquí a la parte de la calculadora, 59,70, y esto lo voy a dividir entre los EPS que se presupone que va a presentar la compañía para este año. Aquí de entrada, si vamos a los EPS, como puedes ver para 2024, 1,71. Quiero que tengas en cuenta una cosa, que estos 1,71 o crecimiento del 5%, si nos vamos aquí a la parte de Fortinet y vamos a la parte de guidance que nos había dado o guía el equipo directivo, fíjate que aquí nos decía que entre 1,73 y 1,79. Es decir, 1,73, 1,79 de forma ajustada, y aquí digamos que los analistas de ticker nos dicen que 1,71. Aún así yo voy a tener en cuenta estos 1,71 que son más conservadores que el propio guidance que nos está dando el equipo directivo de aquí a final de año, que presentará de esos EPS. Por tanto, digamos que yo esto lo divido entre 1,71, quiere decir que la compañía está cotizando a 34,9, ¿vale? Ligeramente por debajo de lo que aparece por aquí, que son 37 veces. Por supuesto, porque no se está teniendo en cuenta, como sabes, ticker aquí, como puedes ver, digamos que tiene 65 y no está contemplando, digamos que el múltiplo con los 60 que está en post-market, y precisamente por eso el múltiplo ahora mismo, si abriera el mercado a 60, estaría más bajo, a esas 34 o 35 veces. Bien, 34 o 35 veces te puede parecer exigente, pero si vemos el histórico de la compañía, si ves la media del último año ha sido de 40 veces pero luego en los últimos 3 años ha sido de 51 veces y en los últimos 5 años ha sido de 47 veces. Por supuesto, en 2021 toda esta parte distorsiona, que estuvo por encima incluso de las 60 veces en todo este periodo, pero aquí puedes ver más o menos que esta compañía, digamos que la han situado entre las 30 y 50 veces aproximadamente. Si te fijas bien, fíjate que incluso en plena pandemia el punto más bajo para esta compañía ha sido 27-28 veces, de hecho 28-27 veces, lo que quiere decir que realmente podríamos decir que el múltiplo mínimo que se ha pagado por esta compañía, por la cual se esperaba un crecimiento muy grande y, como te dije, se ha estado reestructurando y se esperan crecimientos grandes o elevados para los próximos años una vez haga esos cambios, pues como ves lo mínimo que se ha pagado son de 30 veces, y ahora mismo, como te decía, no está cotizando a 37, sino a 34,9. Por tanto, un múltiplo apropiado y conservador para esta compañía, que incluso si se fuera normalizando para los próximos años, podría ser perfectamente de 30 veces. Por tanto, si me voy aquí a la parte de estimaciones y le asigno a esta compañía 30 veces, pero en este caso vamos a mirar los EPS que más o menos estima el mercado o los analistas de ticker que va a crecer, pues aquí, como puedes ver, los EPS, ellos esperan que de 2024 pues un crecimiento al principio del 5%, luego del 13, 27, 13 y 24. Podríamos estimar más o menos un crecimiento de entre el 16, 18%. Más o menos todo esto lo estoy haciendo a ojo. Es decir, que los EPS futuros serían de 3,48. Yo aún así, porque me podría creer, y recuerda que esto te lo he planteado en otros análisis de empresas, como puede ser el caso de Endava, en este caso, fíjate que este año se espera que la segunda mitad de año haya una ligera recuperación, cosa que eso implicaría este crecimiento del 5%. Yo no me voy a creer eso y me voy a creer que este año puede que incluso no crezcan, ¿vale? Lo que quiere decir que a esto de aquí voy a ser más conservador y quitarle, en vez de 3,48, más o menos todo esto lo estoy haciendo, como ves, a ojo, voy a estimar que pueden llegar a 3 de EPS, lo que quiere decir que en este caso, como sabes, en primer lugar, si yo tengo en cuenta esas 30 veces de aquí a 2028, que espero que el mercado pague y que, como ves, históricamente ha sido el múltiplo mínimo
o prácticamente mínimo que se ha pagado por esta compañía, y que de aquí a 2028, si la compañía empieza a hacer las cosas bien, se solucionan todos estos problemas, incertidumbres, etcétera, es normal que el mercado pueda pagar 30 veces por esta compañía, que es una compañía de crecimiento. Por tanto, 30 veces multiplicado por 3 de EPS en lugar de los 3,48, pues esto quiere decir que llegaría a un precio objetivo de 90. La compañía está cotizando, como te decía, a 60, es decir, prácticamente un 50% de upside. Pero ten en cuenta que lo importante es, primero, estoy teniendo en cuenta un múltiplo conservador, estoy siendo también más conservador en cuanto al crecimiento de EPS. Por supuesto, si la compañía lo sigue haciendo bien, podría incluso crecer más de lo que estiman los analistas, que como sabes, casi siempre los analistas suelen ser conservadores. Y aquí, por ejemplo, te planteo un segundo escenario donde en este caso voy a tener en cuenta estos 3,48, ni siquiera me voy a ir mucho más allá, sino 3,48 de EPS, pero lo voy a multiplicar solo por 25, que parece un múltiplo un poquito exigente, pero para este tipo de compañía tiene cierto sentido, lo que quiere decir que eso por 35 son 121. Fíjate que con que el múltiplo suba un poquito y al mismo tiempo también consigan esos EPS de 3,48, que son los esperados, ya estaríamos hablando de doblar tu inversión, porque recuerda que te estoy hablando de que esta compañía actualmente, en el momento en el que estoy grabando el vídeo, está a 59,54, es decir, por debajo de los 60, y llegar a esos 120, como puedes ver, 121,8 es más que doblar, es decir, un 15% anualizado. Por tanto, aquí tienes que plantearte que es verdad que para esta compañía a corto plazo, al igual que otras inversiones que ya te he hablado, ya sean de inteligencia artificial, de transformación digital, digitalización, en la nube, etcétera, etcétera, todas las compañías que he mencionado en el canal no están exentas este año seguramente de sufrir por la incertidumbre de mercado, tipo de interés, inflación, reducción en la parte de demanda, entre otras cosas, y esta compañía de sobre todo ciberseguridad, pues no es una excepción, porque si cada vez menos empresas digitalizan, pues menos empresas necesitarán ciberseguridad para, digamos, toda esa parte digitalizada. Por tanto, es normal que esta compañía a corto plazo su facturación, sus ingresos y sus ventas se puedan reducir. Precisamente por eso hemos visto ese guidance que ha sido más flojo, pero a medio largo plazo esta empresa no debería tener ningún problema. Por tanto, creo que en mi opinión es más factible ver este escenario de 35 veces y de 3,48 de EPS, y por supuesto, como ves, esto es una inversión muy interesante para mantener en cartera a largo plazo. Y nada, estos han sido los resultados presentados por la compañía Fortinet, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.